Mientras el demonio infanticida Benjamín Mileikowski Netanyahu, conocido como Netanyahu, y su perro mascota, el anticristo Donald Trump, masacraron 180 niñas en una escuela primaria de Irán, mientras la bestia imperialista masacra civiles en sus ansias de devorar recursos, porque el capitalismo está en crisis y quieren colonizar territorios para esclavizar poblaciones, hay algo que diferencia a los demonios de los humanos, hay algo que diferencia a los hombres de los cobardes, hay algo que diferencia a la gran nación de Irán con la bestialidad del imperialismo anglo-sionista. El ayatolá Sayed Ali Khamenei, ahora, además de gran líder supremo, gran mártir supremo, al ayatolá le avisaron que iba a bombardear el imperialismo, y su respuesta fue valiente. Dijo que si podían prometerle refugio en búnkeres a 90 millones de iraníes, él aceptaría ir a un refugio, él aceptaría ir a un búnker. Como eso no era posible, el gran líder supremo, Sayed Ali Khamenei, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, el gran mártir supremo, dijo con honor y con valentía que él se quedaba con su pueblo. Y le tendió una trampa al imperialismo. El objetivo táctico de Irán, el objetivo táctico del ayatolá Ali Khamenei, una trampa para el imperialismo. El imperialismo pensaba que iba a poder aceptar un golpe devastador a Irán y lograr su objetivo táctico de descabezar al régimen. Pero ese era el objetivo táctico del gran estratega Ali Khamenei, y cayó en su trampa, porque él a los 86 años sabía muy claramente que era su deber como luchador de la resistencia ser martirizado y con su martirio hacer que se declarase la yihad contra el Dayal, contra el anticristo, contra la bestia imperialista, motivando a todos los luchadores de la resistencia a alzarse en armas contra esta bestia imperialista, contra el Dayal, contra el anticristo, contra los demonios vampíricos, parasitarios, infanticidas y pederastas que están incrustados en la oligarquía del capitalismo financiero transnacional. Los objetivos estratégicos de Irán se están cumpliendo, mientras los objetivos estratégicos de Washington y sus lacayos están viéndose totalmente inalcanzables. Hay algo que separa a los hombres de las bestias, a los valientes de los cobardes, a los humanos de los demonios. Y ese algo es la integridad, el honor y la gloria. Ali Khamenei, el líder supremo, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, con su martirio, ha declarado la yihad contra el imperialismo estadounidense y OTAN. Y con esa declaración de yihad, de revolución, de intifada, se han sumado millones de chiíes alrededor del mundo, que han estado asaltando los consulados y las embajadas del imperio norteamericano. No hay miedo, lo que hay es determinación, porque más tendría uno que temer a que el mundo siguiera el curso que Washington y sus lacayos desean y que los años y décadas por venir fuesen de esclavitud. Y contra eso, a nivel mundial, nos oponemos. Nosotros, los patriotas de la biosfera, los patriotas revolucionarios de la humanidad, decidimos que el futuro nos pertenece y que ya basta de oligarquía, ya basta de esclavitud, ya basta de capitalismo, imperialismo y de expoliación. El futuro debe ser socialista, el futuro debe construir las bases para una era comunista en este siglo, donde ya no haya necesidad de lucha de clases y ya no exista escasez artificial, ya que los recursos de este planeta son abundantes para la prosperidad común, son abundantes las riquezas para que todos y todas prosperemos en esta biosfera compartida. Irán y toda la resistencia antisionista está asestando duros golpes. El portaaviones Abraham Lincoln, junto a destructores de la flota imperialista, han sido impactados por misiles. Han sido dañadas las infraestructuras billonarias de estos parásitos, tal como los radares de larga distancia que suministran información bélica a los aparatos de defensa antiaérea como Scud, entre otros. Han sido bombardeadas sedes regionales de la CIA, ha sido bombardeada la sede de la Quinta Flota y han sido bombardeadas todas las bases militares estadounidenses en la región. El imperialismo está agonizando. Y la agonía del imperialismo debe ser la señal para que clavemos la espada profunda dentro del vientre de la bestia y podemos darle fin a esos adoradores de Baal, a esos esclavistas, a esos vampiros satánicos pederastas. Una lucha del bien contra el mal, y no hay espacio para medias tintas, ni para tibieza, ni para ningún tipo de mediocridad. Y es por el camino que ha demostrado la Gran República Popular Democrática de Corea que podemos garantizar la soberanía de nuestras naciones, es decir, a través del desarrollo de armas nucleares, ya que el imperialismo solo conoce el respeto a través de la violencia. Solo la violencia puede derrotar al imperialismo. Y como dice una gran frase del Bushido, para vencer a los hombres violentos que hacen el mal, es necesaria una sumatoria mayor de hombres buenos más hábiles en la violencia. Pero eso es prácticamente, estratégicamente, que hay que hacer. Pues estratégicamente, además de tomar el poder, el objetivo final, lo que determina la estrategia, es utilizar el poder para que los medios de producción produzcan lo necesario para la autonomía máxima posible de cada nación, de cada territorio. Por eso es que los recursos minerales, las materias primas, deben ser manufacturadas para productos terminados y cesar las importaciones, como dijo repetidas veces el presidente Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, en estos 27 años de revolución bolivariana ha habido una mediocridad, una lentitud debido al carácter ambiguo de esta revolución bolivariana, ya que no tiene como doctrina hegemónica el marxismo-leninismo, ya que no se combatió los medios de comunicación masivos del enemigo, estos medios desinformativos, los cuales han debido generar la reacción y la planificación del gobierno nacional para desarrollar una maquinaria comunicacional masiva, tal como hizo en su momento la Unión Soviética. Era totalmente esperado que el imperialismo nos atrase, por eso era necesario hace décadas ya hacer una industria militar nacional. La mediocridad de no haber tomado las decisiones correctas en el momento justo nos ha llevado a esta situación. Y hoy en día, lamentablemente, los oportunistas, revisionistas, traidores y cobardes que están enquistados en las altas estructuras de la burocracia gubernamental, además de traicionar los principios de la República Bolivariana de Venezuela, están cediendo espacio al imperialismo para su saqueo colonial. Y somos las bases populares de esta gran República Bolivariana de Venezuela, quienes en unión popular, unión obrera, campesina, indígena y profesional, podremos depurar de mediocres traidores, blandengues, revisionistas, oportunistas y mencheviques al liderazgo, entre comillas, de esta revolución. Porque acá no vamos a permitir que unos títeres del imperialismo le den al imperialismo los recursos que necesita para seguir oprimiendo a nuestros hermanos alrededor del mundo. No lo vamos a permitir. Hace un año que les estoy presentando para que lleven a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la soberanía monetaria, para utilizar nuestros recursos, el petróleo, el oro, el coltán, los diamantes, el gas natural y otros recursos estratégicos para valorizar nuestra moneda. ¿Y qué han hecho? Lo han archivado ese proyecto hasta más no poder. Y me cierran la puerta y me meto por la ventana, como dice el cámara Mario Silva. Y cierran la ventana y me meto por la chimenea. Y tapan la chimenea y abro un boquete en la pared, carajo. Porque las riquezas las tenemos bajo el suelo. Y tenemos la mano de obra para sacarla de ese suelo. Y la mano de obra y la inteligencia para manufacturar esa mierda, carajo. Para que no estemos exportando materias primas, sino que estemos dándole valor agregado a nuestros recursos y con nuestros recursos valorizar nuestra moneda. El imperialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, que los europeos le llevaron su oro para allá para que no se lo robaran los nazis, de Alemania se lo robaron los nazis de Estados Unidos, los neonazis de Estados Unidos, que manejan el monopolio del capitalismo internacional. ¿Qué es el imperialismo? La fase superior del capitalismo, dijo Lenin. ¿Y qué es esa fase superior? No es que traiga mayores riquezas para la población, no, es que es la fusión del capital financiero con los monopolios industriales. Y esa pequeña oligarquía de mierda ha tenido una máquina de imprimir billetes que no vale nada, porque hace años desecharon el patrón oro. Y entonces, a través del FMI y del Banco Mundial, pretenden darle alivias económicas a los países con préstamos usureros que después los esclavizan a través de la deuda. Entonces nosotros, como revolucionarios, tenemos que decirle basta a la economía especuladora de las monedas fiduciarias. Las monedas fiduciarias son una trampa. Y dicen que debemos tener reservas en dólares para respaldar nuestra moneda. ¡Mámenlo! ¡Coman mierda, carajo! Lo que vamos a tener es una reserva de petróleo. Lo que vamos a tener es una reserva de oro. Lo que vamos a tener es una reserva de gas natural, de diamantes, de coltán, de tierras raras, de semillas de cacao de alta calidad, de semillas de café de alta calidad. 6 de esos commodities
son producidos por el gobierno, es decir, que el gobierno tiene la capacidad de poner la producción a andar lo máximo posible y que cada año, cada semestre, eso pueda ir increciendo, lo que permita tener una tasa de respaldo que vaya aumentando el valor del bolívar. Todo eso está en la ley que yo he estado presentando. No necesitan andar recibiendo a estos malditos imperialistas que secuestraron a nuestro presidente. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Porque me dijo hace un año un profesor de la UICOM que debíamos hacer una revolución cultural y bastante razón que tenía. Yo en su momento le dije, no me parece apresurado esa idea porque el imperialismo nos está respirando en la nuca, compañero. Pero ahora han demostrado estos traidores que tiene razón. Hay que purgar de revisionistas, de oportunistas, de corruptos, de burócratas y de mediocres el aparato de la alta cúpula de gobierno. Hay que darle poder al pueblo. Hay que formar un partido de abajo hacia arriba. No se forma un partido de arriba hacia abajo. Vladimir Acosta lo advirtió bastante, Mario Silva lo advirtió bastante, Hugo Chávez Frías lo advirtió bastante, Nicolás Maduro Moro lo advirtió bastante. ¿Cómo es posible que el ministro de Defensa diga que él dio la orden de que no despegaran los Sukhoi cuando estaban invadiendo los gringos nuestra patria? Porque decirles que despegaran los Sukhoi era mandarle una muerte. ¿Y ustedes creen que en Irán piensan de esa manera? No, absolutamente no. Por eso yo, si estuviera al mando de este gobierno, exigiría inmediatamente la remoción de Vladimir Padrino López de su cargo, porque o es totalmente incompetente y mediocre o es un cobarde traidor, carajo. Lo mismo con el secretario general del PSUV, que es un payaso, y lo digo así de frente, es un payaso. ¿Por qué es un payaso? Porque hace un año, cuando estaba María Corina Machado de la Sayona pidiendo bombardeos e invasiones, y seguía acá, y nosotros con nuestras leyes podíamos apresarla por traición a la patria, él en su programa decía, yo sé de qué color tienen las maletas, y las maletas las tienes listas, y es una maleta púrpura, y demás, y dejó que se fuera, así como dejaron que se fuera Guaidó, como dejaron que se fuera Ledesma, como dejaron que se fuera Leopoldo López, Julio Borges, etcétera, 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 Rafael Ramírez, cuánta gente que ha traicionado le han dado el perdón, y cuánto advirtió Bolívar de la clemencia criminal, él decía, no a la clemencia criminal, y estos hijos de puta le están dando clemencia criminal hasta más no poder. Nuestro mayor enemigo es el imperialismo, pero el mayor enemigo del chavismo es la burocracia revisionista, así como el mayor enemigo de la oposición es esa oposición apátrida entreguista. Los venezolanos tenemos que unirnos, pero en clases sociales. ¿Y qué es una clase? La clase media no existe. La clase la determina la propiedad de los medios de producción. Si tienes medios de producción, eres clase burguesa. Hay categorías, pequeña burguesía, mediana burguesía, burguesía nacional, burguesía internacional. Pero si no tienes medios de producción, usted, compañero, es un trabajador. Da igual si el sueldo es alto, es bajo, es mediano. Usted es un trabajador. ¿Qué sucede? Que hay muchos trabajadores que por tener cargos gerenciales se creen burgueses y en su accionar son útiles a los intereses no solo de la burguesía, sino del imperialismo. ¿Y que demostró Mao Zedong en China? En la revolución china que llevó a la República Popular China, demostró que 4 clases revolucionarias podían sacar a 3 fuerzas oligárquicas. Esas 3 fuerzas oligárquicas eran el imperialismo, el capitalismo internacional y el feudalismo. En Latinoamérica y en Venezuela existe la oligarquía, ¿verdad? La oligarquía, el imperialismo y la burocracia. ¿Y las 4 clases revolucionarias cuáles son? El proletariado como clase dirigente, el campesinado como clase principal, la pequeña burguesía, siempre que ésta esté consciente de cuál es su rol dentro del socialismo, siempre que ésta esté declarada en lucha contra el imperialismo, puede ser un aliado, puede convertirse en una clase revolucionaria, siempre subordinada al Partido Comunista y a los intereses de la clase proletaria y la clase campesinada. Y luego está la burguesía nacional, que tiene como objetivo en la fase de socialismo, antes de llegar al comunismo, tener cierto grado de propiedad, siempre y cuando esté en contra de los intereses del imperialismo, siempre y cuando se subordine a las directrices del Partido Comunista, siempre y cuando se subordine a los intereses de las grandes mayorías trabajadoras del país, pueden tener su propiedad bajo ese marco. El Estado regula el mercado no regula el Estado. Y si haces eso, lo que hace es crecer, fortalecer la fuerza productiva e ir cambiando las relaciones de propiedad. Y eso, junto con la eliminación del imperialismo, es lo que permite llegar al comunismo. ¿Qué sucede? Que hay muchos hijos de puta, de lado y lado, que no tienen ni la más puñetera idea de qué carajo es socialismo, de qué carajo es comunismo, y confunden sociales democracias mediocres y paupérrimas con socialismo. No, compañeros y compañeras, basta de ese error. La socialdemocracia no es más que un instrumento del capitalismo para poder apaciguar las ansias revolucionarias de la clase trabajadora en su mayoría, y al mismo tiempo de darle espacio a los monopolios corporativos para reproletarizar a la pequeña burguesía y a la burguesía nacional. Es necesario el estudio y la comprensión de la teoría marxista-leninista, porque es necesario la comprensión científica del materialismo dialéctico, del materialismo histórico y de la economía política y el socialismo científico. Latinoamérica, al igual que Europa, ha sido víctima de academicismo oportunista y tireteado por el imperialismo estadounidense, que han querido dividir a la clase trabajadora y alejarla del marxismo-leninismo. No es solo marxismo, marxismo-leninismo. Lenin fue el primero en hacer una revolución y en llevar a la URSS a la existencia, y fue el gran camarada Joseph Stalin el que en 30 años logró convertir a Rusia de un país atrasado 100 años en comparación con Europa, y dijo, estamos atrasados 100 años y en 10 años es necesario ponernos al día o perecer en el intento. Y en 30 años, con sus planes quinquenales, logró convertir a la URSS en una superpotencia tecnológica, científica, armamentística y nuclear. Entonces no digan que no es posible, no digan que es anacrónico, es totalmente vigente todo lo que estoy explayando en este video, sin guión, todo de aquí, mientras tengo que también trabajar el campo, busco el tiempo necesario para cumplir con la máxima responsabilidad posible. Tengo un primo, que en paz descanse, que militó en el Partido Comunista de Venezuela hace tiempo, y que fue el secretario general interino del Partido Comunista de Venezuela, y porque le interceptaron una carta que iba dirigida al entonces presidente de México, las bases le dijeron, camarada, usted cometió un error, y le interceptaron una carta, lo cual puso en mucho peligro a los camaradas, incluyéndolo usted. Así que usted va a ir al Zulia a hacer trabajo de base, porque nos parece que sus pies ya no están pisando tierra. Las purgas no son solamente neutralizar a ciertos elementos reaccionarios. No, las purgas son depuraciones que incluyen bajar de rango a alguien que por errores o por ego está haciendo las cosas mal. Incluye también llevar a campos de reeducación a personas que se han desviado, y también incluye llevarlos a campos de trabajo. Yo hubiera llevado a Ledesma, Borges, Machado, López, Ramírez, El Aizami y todos esos hijos de puta de lado y lado a campos de trabajo, piquen piedras por la patria por 30 años. No joda. Ejemplos. Hay que poner mano firme y mano dura contra los traidores, contra los entreguistas. Al mismo tiempo, ya que la oposición siempre chilla con el tema de las expropiaciones, el error no fue las expropiaciones en general. El error fue no seguir expropiando lo que ya estaba expropiado. Es decir, hay un latifundio y se expropia el latifundio y se le entrega un parásito burócrata a un boliburgués. En 6 meses tú tienes que decirle, usted va a un campo de trabajo porque no cumplió con los objetivos y le entrego esto a fulano. Y si en 6 meses no pone esto a producir como se debe, usted también va para el campo de trabajo y venga el siguiente. Ese fue el principal error. La otra cosa fue que en vez de expropiar a los grandes latifundios, expropiaron a medianos productores y a pequeños productores, que luego se pasaron a la fila reaccionaria porque se vieron perjudicados por el mismo proceso revolucionario que decía que apoyaba a las grandes mayorías. Personas que estaban trabajando y que estaban produciendo y que no eran ninguna amenaza, ni estaban politizadas, se volvieron una amenaza porque tuvieron una expropiación indebida, digamos. Donde había 3 centrales azucareros allá en Yaracuy, y creo que
decenas de miles, o por lo menos miles, de productores de caña de azúcar, quedó una central azucarera y unos cuantos productores. Y también muchas tierras que no estaban produciendo. Entonces, era necesario llegar a que nos invadieran, era necesario llegar al bombardeo, era necesario llegar al secuestro del presidente Nicolás Maduro, era necesario pasar tanta roncha cuando teníamos con el comandante Hugo Chávez una entrada de dinero, una renta petrolera altísima. No era necesario. Pero llegamos al punto. Y mientras se está reuniendo con el tipo de la CIA, mientras se está reuniendo con la tipa esta que hizo de Estados Unidos, no me acuerdo ni su nombre ni me interesa, que hizo actos desestabilizadores en Honduras y que no trae nada bueno para Venezuela, la encargada de negocios. Mientras se reúne con el ministro de Energía, porque prácticamente es lo mismo que el secretario de Energía, mientras se reúne con el secretario del Interior, nosotros estamos hartos, porque no nos merecemos que nos estén viendo la cara de pendejos, porque pendejos no somos y nuestras madres no valieron ni pendejos, ni mochos, ni un coño de eso, ni cobarde. Debemos ser como Irán, como Corea del Norte, como República Popular China. Y Corea del Norte se dice República Popular Democrática de Corea. Debemos seguir esos ejemplos. ¿Ustedes creen que Irán qué? ¿Cómo desarrolló esa industria de misiles balísticos? Con esfuerzo propio, con planificación, con recursos bien administrados. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en Venezuela. No es fácil en este momento enfrentarse a tantas cosas, pero es necesario vencer. ¿Por qué no estamos en buena mano, como dijo el hijo del presidente Nicolás Maduro? Yo no sé qué te pasa, Nicolás Maduro Guerra. Tu papá sí es un buen ejemplo. Tu papá mientras yo estudiaba y me iba formando, tu papá yo veía cómo se iba formando semana a semana. Decía, nuestro presidente estudia, nuestro presidente está trabajando diligentemente, nuestro presidente quiere el bienestar para nosotros, nuestro presidente se preocupa y se ocupa en que nosotros aprendamos a organizarnos de manera eficiente. Y nuestro presidente Nicolás Maduro, mi único presidente, por el cual yo voté 2 veces, sí estaba interesado en que el marxismo-leninismo sea la base fundamental para el proceso revolucionario en Venezuela. Sí entendía que había muchos errores que se habían cometido y quería rectificar. Rectificar es de grandes, dijo muchas veces. Lo entregaron, son unos miserables, son unas ratas miserables, asquerosas, traidoras que no tendrán perdón y que si existe un infierno, Dante dijo que en el séptimo está reservado para los traidores. Nuestro principal enemigo es el imperialismo, pero ustedes están ahí nomás. Está el imperialismo, están los ultraderechistas, entreguistas y luego están ustedes. Este mensaje es para todos los venezolanos, todas las venezolanas. Tenemos que unirnos, pero debe haber estudio y formación. Lean la hojilla de anoche, escuchen los últimos 25 minutos, habla Mario Silva, presenta unos videos de Vladimir Acosta y luego vuelve a hablar Mario Silva. Pero vean antes, porque hablan de cómo surge el imperialismo, mucha historia hay que saber, porque estamos en la Tercera Guerra Mundial ya. Hay que entender que fundó al imperialismo, porque se fundó el imperialismo actual en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que ver también cómo se remonta la Primera Guerra Mundial. A su vez, hay que entender que la Guerra Fría no fue ninguna Guerra Fría, fue la Tercera Guerra Mundial. Y que luego de la caída de la URSS, que fue demolida desde adentro por el traidor revisionista hijo de puta Nikita Khrushchev, y después por Gorbachev, que luego llevó a que llegara Yeltsin, traicionando la voluntad popular de la ciudadanía soviética, que decidió en mayoría en un plebiscito que no querían que se desmantelara la URSS. Luego de 1991, cuando empezó la unipolaridad estadounidense, y luego en el 2000 que se empezó a enfrentar eso, entramos en la Cuarta Guerra Mundial. Que muchos decían que era una Segunda Guerra Fría. Pero ¿por qué no se puede hablar de Guerra Fría? Porque hubo guerra caliente, hubo mucha gente que masacraron alrededor del mundo, muchos pueblos que tuvieron que alzarse en armas en ese momento. Pasa que no tocó el suelo de los países imperialistas. Por eso el academicismo occidentalista dice que no era guerra mundial, porque les encanta con su anglocentrismo y eurocentrismo decir que solo es guerra mundial cuando es con sangre derramada en suelo europeo. Y ahora estamos en la Quinta Guerra Mundial, porque ahora sí vamos a tocar suelo europeo, no solo suelo europeo, suelo estadounidense. Porque sí, Estados Unidos lo separa el Atlántico y lo separa el Pacífico, pero tiene frontera con México. Y el Caribe, por más de que han estado masacrando a compañeros pescadores, como los asesinos que son ustedes, imperialistas basuras, demoníacos, el Caribe no lo van a poder subvertir, no lo van a poder controlar. Y además, los misiles balísticos que tienen nuestros compañeros y compañeras en Asia, que tienen capacidades intercontinentales, y de eso no pueden huir, ni que se escondan como ratas bajo tierra. Mientras el líder supremo, Sayed Ali Khamenei, el gran mártir supremo, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, se quedó con su pueblo trabajando en su oficina y lo martirizaron en Ramadán junto a su familia, con toda la valentía que tenía en ese momento sabiendo lo que estaba haciendo, la rata Netanyahu, el hijo de puta Benjamín Mileikoski, Netanyahu, huyó en un avión, línea recta, a Berlín, y dijo, pelearemos hasta el último estadounidense, porque Estados Unidos es una colonia de Israel. Israel lo crearon los buitres del capitalismo financiero parasitario, lo crearon los Rothschild y muchos otros de la banca mafiosa y del monopolio internacional. Le titireteaban al tipo del bigotico, al hijo de puta ese, que mucha gente ahorita dice, oh, tenía razón, tenía razón. Imbéciles, estudien, razón tenía Stalin sí que tenía razón, y por eso es que lo satanizan, por eso es que mienten y lo calumnian y lo difaman tanto. No joda. Aquí ha debido haber medio informativo, masivo. Oh, nos agarraron por sorpresa. Oh, no nos esperábamos este ataque. Oh, pobrecitos de nosotros. Imbéciles, carajo. ¿Cómo se van a llamar ustedes? ¿Liderazgo de qué? Están en la alta cúpula del gobierno y no saben ni dónde están parados. Era totalmente esperado. El ataque, el secuestro, la invasión, el bombardeo. Totalmente esperado. Había que prepararse y responder. Dudar es traición, dicen. Dudaron en apretar el gatillo. Traidores. Esa fue la traición, hijos de puta. No joda. Y ahora hacen una ley de amnistía para sacar a un poco guarimbero. No joda. Si me vienen a buscar, forma un peo, declaro en tribunales que todo lo que digo es con total justificación. Y a mí no me la van a aplicar. Porque si están sacando guarimberos que causaron terror para beneficio del imperialismo, pues a mí me respetan mis derechos, no joda. Rectifique el que quiera rectificar y el que no, quítese del medio que vamos por ustedes. Y no solo por ustedes, por todos los que están en el extranjero que se robaron nuestros recursos. Y vamos a recuperar Citgo. Y vamos a darle duro al imperialismo hasta que caiga, no joda. Y hasta que algunos patriotas de Estados Unidos comunistas sean el gobierno en Estados Unidos. Y ahí es que tendremos buenas relaciones. De aquí en adelante un carajo, no joda. Porque tecnología tenemos nosotros y nuestros aliados. Bastante tecnología nos dio Irán. Irán nunca nos dejó solo. Que van a estar sacando petróleo con los que nos bombardearon, con los que secuestraron a nuestro presidente, con los que nos quisieron matar de hambre. Cuando yo llegué de nuevo a Venezuela, mi papá pesaba 52 kilos por el bloqueo criminal. Pero también por la corrupción de ustedes, no joda. Y de su mediocridad, burgueses de mierda que se disfrazan de rojo. Más revolucionario soy yo, que vengo de la pequeña burguesía y que traicioné mi clase para ser trabajador y para ser roncha bastante. No joda, para no ser un disociado de la realidad y para comprender el sufrimiento en carne propia. Y me leí un coñazo de teoría marxista-leninista y lo que me falta por leer. Y no descanso hasta que mi tierra sea libre y hasta que la humanidad sea vencedora, no joda. El comunismo lo vamos a lograr en el mundo. Comunismo o muerte y venceremos, viviremos y venceremos. Bastantes cojones hay aquí, no joda.